Buenos días a todos. Me alegra, honestamente me alegra estar acá con todos ustedes, verles nuevamente. Y por el hecho, de estar acá juntos como iglesia del Señor, mi corazón se alegra por eso. Por favor, busquen en sus Biblias el libro de Hechos, el capítulo 19, desde el versículo 8 en adelante. Hoy vamos a estar meditando en eso. Déjenme poner mi cronómetro para seguir con el estándar de los 50, ¿verdad? 50 minutos. Ok. En la Nueva Traducción Viviente, describe de esta manera, capítulo 19, versículo 8 en adelante. Dice que Pablo ministra en Éfeso. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años. De modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales cuando ponía sobre los enfermos pañuelos y delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los ató con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. El temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por todas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso, dijo: tengo que ir a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasmo, a que se adelantaran a Macedonia mientras él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Wow. Es un poco extenso el texto en el que vamos a estar meditando esta mañana, pero sí, como dije, me alegro de estar acá con todos ustedes. El poder del Evangelio ha transformado nuestras vidas. Y el fruto de esa transformación es que su Santo Espíritu nos une en fe, en amor, en propósito. No estamos acá para autocomplacernos, estamos aquí para adorar al Señor. Y mientras lo hacemos, también disfrutamos de la comunión unos con otros, ¿no? Entonces, hoy vamos a meditar juntos en este pasaje que hemos leído. Vamos a continuar estudiando, como dije, el libro de Hechos. Y el domingo pasado vimos algo de Éfeso, donde Apolos había predicado. Ahora vemos a Pablo que llega también
y predica audazmente o valientemente. Solo para dar un pequeño pincelazo histórico, Éfeso era una ciudad clave en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Era próspera económicamente, era religiosa, pero también era supersticiosa, era una ciudad idólatra. Ahí estaba un enorme templo, que es el templo de la diosa Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad era un centro comercial, un centro cultural, de hecho un centro espiritual también. Pero su espiritualidad estaba dominada por la magia, la hechicería, el ocultismo, la idolatría. Y en medio de esa oscuridad, Dios envía a Pablo. Y lo vemos en este pasaje con una demostración que el Evangelio no es un invento humano, sino el poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16. Espiritualmente, Éfeso era una ciudad corrupta. Y hoy, como Éfeso, nosotros vivimos en un mundo lleno de filosofías, lleno de religiones falsas también, espiritualidad de moda. Pero el Cristo resucitado sigue siendo el mismo. El Señor soberano, el que salva, el que vence, el que transforma nuestras vidas. Hoy vamos a estar meditando en 3 verdades, 3 principios que nos enseña este texto. Pero oremos antes. Que Dios nos ayude, a mí, que me ayude a exponer, predicar con precisión lo que este pasaje quiere enseñarnos el día de hoy. Lo que enseñaba en el contexto original y lo que nos enseña para el día de hoy. Pero también que nos dé corazones humildes y que podamos recibir la enseñanza de su palabra en nuestros corazones. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, oro, mi Señor, para que hoy tu poderosa y santa palabra ilumine nuestros corazones. Ayúdame a mí, Señor, a poder predicar con precisión. Quita, Señor, y calla de mi boca cualquier opinión humana, y que solo sea tu palabra la que edifique a tu pueblo, a tu iglesia y a todos los que estamos acá. Mientras somos enseñados por tu palabra, danos un corazón humilde y receptivo para ella, y que al salir de este lugar podamos salir transformados, edificados, animados, y si es necesario, corregidos por tu palabra, nada más. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Este texto nos muestra 3 grandes verdades del Evangelio. Primero, el Evangelio avanza soberanamente a pesar de la oposición. Había oposición en ese contexto. Y si usted ha estado acá desde que empezamos a estudiar Hechos, usted ha podido ver, observar, que siempre que se predicaba el Evangelio, siempre que estos discípulos de Jesús, siempre que los apóstoles llegaban a un lugar a predicar, había oposición. Pero podemos ver que el Evangelio avanza soberanamente a pesar de esa oposición. El Evangelio también revela el poder incomparable de Cristo. Miramos a Pablo siendo empoderado para hacer milagros extraordinarios. Ya no era tan solo de tocar a alguien. Un pañuelo, un trapo, solo medio tocaba la piel de Pablo y Dios usaba ese pañuelo, ese trapo, para traer sanidad a las personas. Otro principio, otra verdad que vemos acá es que el Evangelio transforma radicalmente a los que creen. Miremos nuestro primer principio, se encuentra en el versículo 8 al 10. Dice de esta manera: luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se opusieron o se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra ¿de quién? Del camino, hablando acerca de Jesús, hablando mal de Jesús y las enseñanzas de Jesús mismo. Hablando mal de la iglesia, porque así le llamaban los del camino, a los seguidores de Cristo. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó ¿a quiénes? A los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano. Este es un hombre que tenía un salón ahí. Me imagino que algunos comentaristas dicen que Pablo rentó ese salón para poder continuar con las enseñanzas.
Entonces vemos el inicio de nuestro pasaje que Pablo entró a la sinagoga y eso muestra que Pablo sigue un patrón misionero. Siempre que llegaba a una ciudad a predicar, Pablo primero entraba a las sinagogas. Y yo dije, ¿a qué se refería eso? ¿Por qué Pablo hacía eso? Bueno, lo vemos en Hechos 13, Hechos 14, Hechos 17, los capítulos anteriores. Ahora, las sinagogas eran el primer punto de contacto de Pablo. Allí iniciaba su predicación en cada pueblo. Predicaba con valentía, dice el texto, o con denuedo, dicen algunas traducciones. O sea, sin temor, a pesar de la oposición. Sin temor. De hecho, Pablo le escribe a los efesios en una carta, pues, en el capítulo 6, le dice que oren por mí también para que yo pueda predicar con valentía como debo hacerlo. Aquí está Pablo predicando con valentía. Discutía y persuadía. Esto enseña que Pablo dialogaba tratando a la gente, o tratando de razonar con la gente, tratando que la gente razonara, no una prédica emocional, tocando las fibras ahí de las emociones de la gente, para que la gente llore y prometa algo que después no va a cumplir. Pablo trataba de razonar, de que la gente entrara en razón, que entendiera mentalmente lo que él estaba enseñando. Pablo enseñaba al estilo un apologeta, defendiendo la verdad del reino de Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado de eso? Frutos. Hubo frutos. Uno de esos frutos, endurecimiento en algunos. Endurecieron su corazón, lo que llevó a Pablo a apartar a algunos. Y aquí es donde se da el nacimiento, por así decirlo, de la iglesia de Éfeso. En la escuela o en el salón de este hombre llamado Tirano. No es el concepto tirano, ¿verdad? Pero así se llamaba. Si usted quiere ponerle a su próximo hijo ese nombre, está bien. Pero primero enséñele qué significa. Dice que Pablo se quedó 2 años con ellos. Entonces Éfeso se convirtió en el centro misionero, desde donde toda Asia Menor escuchó la palabra de Dios. Si usted es observador, como dije anteriormente, ha podido ver que mientras estudiamos este libro de Hechos, la resistencia de los incrédulos, de los religiosos incluso, ha sido evidente. Se ha mostrado. Ese es el patrón en el campo misionero. Hay resistencia cuando se predica el evangelio. Sí, hay resistencia. Pero Dios abre puertas cuando otras más se cierran. Cuando algunas se cierran. Pablo estaba predicando con denuedo. No negocia el mensaje, no trata de suavizarlo. No. Predica el reino de Dios, dice el versículo número 8. Eso dice el versículo número 8. Ese es el corazón de la misión, el reino de Dios. Proclamar que Jesús es el Rey, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías prometido, el Cristo, el Salvador, a quien Dios había enviado para salvación de todos aquellos que creerían en Él. El mensaje de Pablo era que Cristo era el Rey y que su reino ha partido la historia. Sí, ha partido la historia. Marcos 1:15 relata la predicación de Jesús mismo. Dice que Jesús predicando, dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia o crean el evangelio. Así predicaba Jesús. Marcos 1:15 para los que anotan. Eso es lo que un hombre cautivado por el llamado de Cristo hace. Eso espero. Y bueno, oro y espero en el Señor que un día un hombre de esta iglesia me llame y me diga, pastor, me gustaría servir al Señor plantando una iglesia bíblica fuera de Chinandega. Así como Pablo. Algo a lo que un predicador debe ser consciente es que la predicación del evangelio siempre divide. Ahí lo estamos viendo al principio del pasaje. Siempre divide. Algunos se endurecen. Eso no es otra cosa que la evidencia de la depravación total del ser humano. El endurecimiento de corazón.
Entonces, y como dijo Juan Calvino en su tratado teológico que se llama la institución de la religión cristiana, en el tomo 3, en el artículo 24, inciso 12, dice: el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. El evangelio es de doble filo. Para los elegidos es vida, para los incrédulos es muerte. Entonces, la misma predicación que ablanda a unos endurece a otros, según el designio secreto de Dios. Así lo describe el reformador Juan Calvino, predicador de los años 1500. Es un buen tratado teológico, la institución de la religión cristiana, para los que les gusta leer. Entonces Pablo no suaviza el mensaje para retenerlos, aquellos que desertan o aquellos que no creen. No acomoda el evangelio a su gusto. No trata de convencer con palabras bonitas. No. Más bien se aparta. Establece un nuevo espacio donde, un espacio de enseñanza. En este salón aquí de este hombre, o la escuela, sí, porque él era un salón donde se enseñaba filosofía. Eso dice el versículo número 9. Pero algunos se pusieron tercos, dice, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano. Dios había preparado ese salón para que Pablo siguiera enseñando el evangelio a aquellos que estaban creyendo. Mire qué interesante cómo Dios actúa soberanamente. El rechazo de unos abre la puerta para que toda Asia escuchara la palabra de Dios. Versículo número 10 dice: esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda provincia de Asia, tanto judíos como griegos o gentiles, pues, oyó la palabra del Señor. El rechazo de unos abrió la puerta para que toda una región escuchara la palabra de Dios. La lección para nosotros es que el avance del Señor, el avance del evangelio, no depende del hombre, sino de la soberanía de Dios. Él abre y cierra puertas. Los planes de Dios no pueden ser frustrados. Así lo dijo Job. Job 42:2. Anótelo y búsquelo. El punto es que mientras hay hombres que atienden el llamado de Dios, hay otros que se aman a sí mismos. Y se encuentran bien, están bien en su zona de confort. Sí. Y dicen amar a Dios. No, yo amo a Dios. Pero su vida no refleja que realmente aman a Dios. Usted puede ver acá entonces el primer principio que hemos visto. El evangelio siempre avanza a pesar de la oposición, pero dentro de ese avance Dios obra primero en la vida de sus siervos, que se niegan a sí mismos, dedican su vida a predicar el evangelio. Segundo, podemos ver que la predicación del evangelio causa divisiones. Sí, va a dar fruto. La predicación del evangelio siempre va a dar frutos. No vuelve vacía. Unos van a creer, otros van a rechazar. Y los que creyeron van a disfrutar de la vida, del perdón, de la gracia del Señor. Otro principio que nosotros encontramos acá está en el versículo número 11 al 17. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Bueno, aquí está un tema que hay que ponerse guantes para tratarlo con mucho cuidado, porque se ha manipulado tanto que el tema o la cosa está bien dañada y entonces uno tiene que tratarla con cuidado porque se puede malinterpretar. Esta es, como dije el domingo pasado, esta es la razón por la que en la iglesia predicamos así, expositivamente. No evitamos un texto, lo leemos
observamos, lo explicamos y lo aplicamos. Ahí está. Entonces, es un tema de milagros, es un tema de señales extraordinarias, es un tema donde un trapo, entre comillas, tenía el poder para sanar a otros. ¿Qué está pasando acá? Y bueno, a este lado, en todo el mundo, pero más a este lado, en Latinoamérica, se lee este texto y ya la gente comienza, saquen su pañuelo. Vamos a pasar el pañuelo por aquellos que padecen de algún tipo de adicción. Ahí vamos a andar por las calles, empañuelados, tocando a la gente enferma. Los latinos somos buenos en eso. Vamos a ver qué es lo que realmente enseña el texto en su contexto. Dios le dio a Pablo el poder. Escuche bien, Dios le dio a Pablo. No era Pablo simplemente, Dios le dio a Pablo. Subrayar ahí el poder para realizar milagros excepcionales. ¿Acaso no todos los milagros son excepcionales? Que vamos a ver entonces. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. Entonces habían como unas 8 o 10 personas aproximadamente. Era un buen grupo que andaban ahí de ciudad en ciudad, itinerantes, de ambulantes ahí, haciendo esto. Bueno, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Ok, aquí vemos que el nombre del Señor Jesús fue honrado, pero antes de eso, el nombre del Señor Jesús fue usado o se intentó usar de una manera ritual, una manera hechicera, de una manera mística, por algunos que conocían a Pablo y hablaban de Jesús y quisieron usar en sus ritos este nombre. Ok. Lucas dice: Dios hacía milagros extraordinarios, porque es Lucas el que escribe el libro de Hechos, ¿verdad? Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, dice algunas traducciones, como la Reina Valera. O sea, no era un espectáculo, no era un tipo de manipulación, era Dios mostrando su poder por medio de Pablo. La fuente del poder que Pablo tenía o los pañuelos, ¿quién era? Era Dios. Era Dios. No era un espectáculo, no era un tipo de manipulación, no. Entonces, tanto el poder se manifestaba que hasta los paños de trabajo, las toallas que usaba uno para secarse el sudor, que usaba Pablo, la gente, sanaban a los enfermos. Es interesante, ¿no? Pero no se trataba de magia. No, no, no. No se trataba de simplemente mencionar un nombre y ya todo aquello había hecho. Todo aquello quedaba realizado. No se trata de hacer una señal cuando salgo de mi casa o paso por algún templo religioso y eso me va a ayudar para que el resto del día me vaya bien. Son creencias tradicionales y religiosas, ¿sí o no? Aquí en Chinandega eso es muy fuerte. La gente sale de su casa y hace una señal de cruz, ¿sí o no? Pasa por un templo y hace la señal. Y a veces ni siquiera saben qué están haciendo, pero como es una tradición, lo usan como un tipo de rito, un tipo de amuleto. Es lo que se estaba usando también el nombre del Señor Jesús, como un amuleto.
Entonces lo que Pablo hacía no se estaba tratando de magia, era el Dios soberano obrando a través de su siervo. Entonces aparecen estos falsos exorcistas judíos, ambulantes, de ciudad en ciudad. Los hijos de esta mujer llamada Ezeba intentaban, y este sacerdote dice, intentaban usar el nombre de Jesús como un amuleto. Pablo no usa estos milagros como un espectáculo, como hoy en día. Mucha gente van a los estadios, hacen campaña, hacen masivas, qué sé yo. Y el predicador dice, estoy viendo a alguien con el hígado inflamado, con el estómago aquí. Pero no un milagro real. No he escuchado a alguien, un ciego de nacimiento, yo acá, que realmente comience a ver. Pastor, pero ¿Dios sigue haciendo milagros? Buena pregunta, claro. Dios sigue haciendo milagros. ¿Acaso Dios ha perdido su poder? Ahora, ¿por qué suceden estos milagros en este contexto? ¿Por qué no suceden esos mismos milagros en nuestro contexto? Vamos a tratar de responder eso. No voy a ahondar demasiado porque ese no es el punto, pero no vamos a hacer un bypass para evitar y explicar eso. Entonces Pablo no usa estos milagros como un espectáculo, ni la iglesia lo estaba tratando de manipular. No. Son solamente dones dados por Dios. Los milagros, escuche bien, aquí viene el punto entonces. Los milagros eran señales que autenticaban el mensaje apostólico o el llamado apostólico, en este caso de Pablo. Así lo aclaró Pablo a la iglesia de los Corintios. Cuando estuve con ustedes, les di pruebas, escuche bien, les di pruebas de que soy un apóstol. Pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. ¿Por qué hacía Pablo esto? Bueno, primero, dado el poder dado por Dios. Segundo, como una forma de autenticar su llamado apostólico. Y para que entendieran mejor este punto, la salvación, esto es para nosotros, para que nosotros entendamos mejor este punto, la salvación no está en los milagros. No. ¿En quién está la salvación? En Cristo. ¿Se acuerdan el hombre que estaba paralítico en el estanque de Betesda? Que tenía 38 años ahí tirado en un petate. Y Jesús le dice, deja de pecar, porque te puede suceder algo peor. ¿Qué puede ser peor a estar 38 años paralítico? Condenación eterna, por supuesto. Entonces, los milagros, o sea, la salvación no está en los milagros, para que nosotros entendamos y para que la gente no ande buscando un milagro, porque ponen rótulos y todos ahora, y ven por tu milagro, y ven por tu sanidad, y aquí y allá. Aquí estamos vendiendo una astilla de la cruz de Jesús. Ven a tomarte un agua del mismo río Jordán. Son tipos de amuletos que usa. Eso es hechicería, eso es de Satanás, honestamente. Estos hombres intentaban usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Como salen los muñequitos, abracadabra. ¿Se acuerdan? No. Aquí el espíritu malo los derrota, sí, los pone en ridículos. Les dice, conozco a Jesús y conozco a Pablo. Interesante, ¿no? Conozco a Jesús y conozco a Pablo. ¿Quiénes? Los espíritus malignos. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? El versículo número 15 dice eso. Entonces, este detalle es importante. Los demonios reconocen la autoridad de Cristo, reconocen la autoridad de Pablo, de los siervos de Cristo, que es Pablo, pero no temen ni respetan una religión falsa ni una fe prestada como la de estos hombres que querían hacer conjuros, hacer ritos. Y esto debe ser una buena enseñanza para nosotros, porque Santiago también en su carta que escribe, ¿verdad? En el capítulo número 2, versículo 19, dice,
Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien, bien, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Entonces, si alguien dice, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, haces bien. Pero eso no me impresiona, dice el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen en Dios y tiemblan ante Cristo. Usted puede ver acá. Entonces, el nombre de Jesús no es un amuleto para la buena suerte. No, no, no. No hay poder en los ritos, no hay poder en las reliquias, no hay poder en la religiosidad. No, el poder real está en la unión con Cristo cuando alguien decide creer en Cristo como su Señor y su Salvador. Usted puede ver entonces el contexto de los milagros acá. Era para autenticar el mensaje y el llamado apostólico de los siervos del Señor. ¿Cómo autenticamos hoy en día el mensaje? Dios dice. Dios dice. Punto. Cuando un profeta en el Antiguo Testamento era enviado por Dios a una ciudad, iba a predicar juicio si no se arrepentían. Y para terminar el mensaje, el profeta decía, así ha dicho el Señor. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era la prueba de que realmente este profeta había sido enviado por Dios? Sucedía lo que él predicaba. El hecho que Dios mandaba, el mensaje que Dios mandaba, el acontecimiento que Dios iba a enviar, si ellos no se arrepentían, sucedía. Si no sucedía, era un profeta falso. Bueno, pero no destruyó Nínive. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Pero la promesa era esa. Iban a tener salvación si se arrepentían, pero no, si no se arrepentían, iban a ser destruidos. Entonces ahí está. Ahora, ¿cómo nosotros autenticamos un mensaje que es de parte de Dios? Así dice la palabra de Dios. Así dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos la Biblia en nuestras manos. Podemos ver, podemos leerla y ver que si realmente esto es lo que enseña Dios en su palabra. Otro principio que nosotros vemos acá está en el versículo 18 en adelante. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuro y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo, tengo que ir a Roma. Bueno, lo que nosotros podemos ver acá es que el Evangelio transforma radicalmente a los que creen. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Porque la gente que estaba creyendo estaba demostrando con sus propias vidas, con su forma de vivir, con hechos, que realmente ya no querían las prácticas que antes cometían o hacían. Ya no querían cometer los pecados que antes cometían. Entonces el Evangelio transforma radicalmente a los que creen. El poder del Evangelio no solo expone lo falso, también cambia corazones. Bueno, la predicación de Pablo acerca del Evangelio dejó en evidencia que sus prácticas de hechicería y todas estas cosas eran perversas, eran pecados horribles delante de Dios. Quedan en evidencia esos pecados, pero también hay cambio de corazón en ellos. Entonces muchos en Éfeso confesaban sus pecados públicamente, dice el versículo 18. Entonces la confesión no es una condición de la gracia, no, es el fruto de la gracia. Cuando entiendo la gracia de Dios, cuando reconozco
que Dios me ha dado, algo que no merezco, que es el perdón y la salvación, puedo confesar con toda libertad mis pecados. No necesito ocultarlos. No necesito esconderlos. Con libertad digo, sí he pecado. Sí he sido un perverso pecador, pero su gracia es mayor. Hoy cantábamos, ¿no? Su gracia es mayor. Entonces, cuando Dios regenera, el pecador no puede seguir ocultando su pecado. Lo trae a la luz. Como dice 1 Juan 1:9. Nos engañamos a nosotros mismos si decimos que no hemos pecado, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo reconozco esa promesa, cuando yo reconozco la gracia de Dios, sin temor alguno, sin temor a la condenación, yo confieso mi pecado. Porque el que me condenaba ya no me condena, más bien me da gracia. Mateo 10:28 dice, no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo. Más bien teman al que pueda matar el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, si el que podía hacer eso ya no lo va a hacer porque me ha dado perdón y salvación, no me importa lo que digan los demás. Soy un vil pecador. Sí. En el pasado, ayer mismo, estaba haciendo esto y esto y esto y esto. Pero hoy no. Hoy soy una nueva criatura. Pero de un día para otro, ¿has cambiado? Sí, pero voy a seguir cambiando. Así es, cuando alguien entiende la gracia de Dios. Estas personas no se quedaban solo con confesar o reconocer sus pecados, sus prácticas pecaminosas. No. Ellos queman sus libros de hechicería, dice el versículo 19. Escuche lo que dice. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuro y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Algunas traducciones dicen 50 piezas de plata. Es interesante. Porque una pieza de plata equivalía a un día de trabajo. No guardaron esos libros. No los guardaron en secreto ahí. No los venden para sacar ganancia. Los destruyen, los queman. Y dice que eran 50,000 piezas o monedas de plata. Eso al día de hoy que equivaldría a varios millones de dólares. Como dije, cada pieza equivalía al salario de una jornada de trabajo. Entonces, si usted divide los 50,000 piezas de plata entre 365 días que tiene el año, usted va a tener 137 años de trabajo. Es el equivalente entonces a que dos personas vivan un poco más de 60 años trabajando juntos y sin gastar ni un centavo. O lo voy a poner de esta manera. Es como que usted viva 137 años trabajando día a día y ahorre todo el dinero que gane por 137 años. Esa era la cantidad de libros que habían quemado. Usted no va a vivir 137 años. Pero sí, es el equivalente. Usted puede ver, la gracia verdadera lleva un arrepentimiento radical. La gracia real, la gracia verdadera, la gracia de Dios nos lleva a un arrepentimiento radical. Segunda a los Corintios 7:10 muestra el gozo de Pablo unos 3 o 4 años después de saber que estas personas, porque Pablo escribe una segunda carta a estas personas y muestra el gozo que Pablo tenía porque ellos habían sido transformados por el evangelio y estaban dando frutos de arrepentimiento aún. Entonces, usted puede ver lo que hace la gracia. No es un cambio superficial. Es una ruptura radical con el pecado. Y muchas veces, mire qué interesante, no sucede aquí en nuestra iglesia porque no somos una iglesia legalista. Escuche bien, no somos una iglesia legalista, pero tampoco somos una iglesia libertina. A veces, los líderes de la iglesia, los pastores luchan cómo la gente se viste. Y queremos que la gente se vista a mi manera, a mi gusto. Queremos cambiarla a la persona exteriormente.
Pero si la persona no ha cambiado interiormente, ¿cómo va a cambiar su exterior? ¿Por qué por qué una jovencita se debe vestir así sensualmente? Quizás hay inseguridad en su corazón. Hay un tipo de idolatría. Quieren que los chicos la admiren. Tal vez papá, mamá no le ha dado seguridad en su hogar. No necesitas enseñar demasiada piel para saber que eres creada a la imagen y semejanza de Dios. Es la verdad. No necesito enseñar tantos músculos, a andar la ropa súper ajustada para enseñar la curva de mis músculos, en mis brazos, para saber que soy fuerte, para saber que soy un hombre. Tristemente, hoy en día, tantas corrientes, tantas modas. Dicen que antes los hombres se dejaban crecer la barba como papá, ahora se depilan las cejas como mamá. Mire, cuando la gracia de Dios transforma nuestros corazones, transforma interiormente, lo exterior comienza a cambiar naturalmente. Por supuesto. Si no hay un cambio exterior es porque no ha habido un cambio interior. Cierren paréntesis. Entonces, una transformación real abre los ojos hacia lo que realmente importa. Como dice Pablo, ¿cuántas cosas eran para mí mi ganancia? ¿Cuántas cosas para mí eran ganancia? Las he estimado como pérdidas. Algunas traducciones dicen, las he estimado como estiércol, como basura, por amor a Cristo. Filipenses 3, 7 y 8 para los que anotan. Y Lucas 14:33 dice, no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Ustedes saben que no acostumbro, ni es práctica mía, aquí desde este lugar, tirar pedradas para nadie. Y aunque algunos dicen que ni a Goliat le dolió tanto la pedrada que le dio David como la pedrada el domingo pasado, no lanzo pedradas desde acá. Predico lo que el Señor dice en su palabra. No puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. El que no ha entendido el Evangelio siempre tendrá otra cosa más valiosa que Cristo. Es la verdad. El que no ha entendido el Evangelio siempre tendrá otra cosa más valiosa que Cristo. Y si eres cristiano y aún el orden de tus prioridades, Cristo no es tu prioridad, debes arrepentirte antes que Dios te discipline. Sí, es la verdad. Entonces, usted puede ver acá, cuando el Evangelio es entendido, es recibido, cuando aprecio la gracia de Dios, entonces la transformación en mi vida es radical, porque he creído, porque estoy apreciando algo que no merezco, que es el perdón, que es la gracia, es la salvación que no merezco y que no puedo ganarla. Cuando eso sucede, un montón de libros paganos, de hechicería, de brujería, de diabólicos, no me interesan, dicen estos creyentes. Los vamos a quemar. Los vamos a quemar. Y los quemaron públicamente. Puedo preguntarles a ustedes, o preguntémonos todos, ¿qué libros de magia hay en tu vida que necesitas quemar? Y no estoy hablando literalmente, o no sé, porque aquí en Chinandega también, no sé si usted sabía, pero aquí en Chinandega mucha gente practica este tipo de cosas. Sí. Un vasito de la copa, de la misma que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, un pedazo de astilla de la cruz de Jesús,
un hueso de los cráneos de Juan el Bautista, un poquito de aceite de oliva traída de la Tierra Santa, un montón de cosas que la gente utiliza hoy en día. No sé, espero que no, pero estoy hablando simbólicamente de aquellos libros de magia que hay en tu vida que necesitas quemar. Tal vez tu orgullo, tal vez la dependencia de la religión, tal vez pecados ocultos que nadie sabe. Tal vez las horas de navegación en páginas incógnitamente en tu móvil o en tu PC, en tu computadora. Tal vez necesitas quemar eso. El Evangelio no pide que ajustes tu vida. No necesitamos ajustar nuestra vida. No. El Evangelio demanda entrega total, como dice Lucas 14:33. No puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. En el contexto, ustedes saben que se estaba refiriendo esto. Pero hay muchas cosas a las que nosotros nos aferramos, que nos hacen sentir valientes, fuertes, o en un tipo de estatus. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? ¿Sigue siendo la misma persona? No, nueva criatura es. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía de esta manera: si tu arrepentimiento no te lleva a dejar el pecado, no es arrepentimiento, es solo remordimiento. Me duele lo que hice. Y lloro unos 5 minutos ahí y al día siguiente estoy en lo mismo. De tanto que caes que ya aprendiste cómo caer. El resultado es impresionante y es glorioso. Mira el versículo número 20, estoy terminando acá. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Wow. Aquí Lucas enfatiza el poder de la palabra, no el del hombre, no el de Pablo, no, porque no es el hombre quien hace creer a la persona, es Dios. Es Dios quien transforma los corazones. La palabra es viva, es poderosa, como dice Hebreos 4:12, que es como una espada de doble filo. Y finalmente Pablo se propone, dice el versículo 21 y 22, Pablo se propone ir a Jerusalén y luego a Roma, llevado por el Espíritu, casi obligado, ¿verdad? Como, no obligado, pero sí, en cierto sentido, negándose a él mismo, a un deseo que tal vez quería continuar ahí. Pero Dios puso un peso en su corazón por pasar a Macedonia y después de ir a Roma. Entonces, Dios en su soberanía, lleva a Pablo y vemos cómo él actúa soberanamente sobre la historia. Y su evangelio debe llegar hasta los confines de la tierra. Así lo dijo el Señor Jesús en Mateo 28. ¿Recuerdan? 19:20, vayan por todo el mundo. Bueno, Mateo 24:14, también Hechos 1:8. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y van a tener que ser mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Cerca donde vives, un poquito más lejos. Allá donde no quieres ir, donde están posiblemente gente que no te llevas bien con ellos. Y hasta los más lejanos. Estamos concluyendo. Este pasaje nos enseña 3 cosas. Recuerden, el avance del evangelio no depende de los hombres, sino de Dios. Entonces podemos quedarnos aquí, pastor. Porque si el avance del evangelio no depende de nosotros, tu llamado es obedecer, sí. No depende de usted, pero Dios te ha mandado a predicarlo. Y la predicación va a ser, para unos, salvación, para otros, condenación. Por eso debemos ir. El evangelio es poderoso. Ni magia, ni religión, ni fórmula pueden compararse con el evangelio de Cristo. Otra verdad es que el evangelio es transformador.
produce arrepentimiento, un arrepentimiento radical, una obediencia real, no una obediencia fingida. Una vez más, si tu arrepentimiento no te lleva a dejar el pecado, no es arrepentimiento, es solo remordimiento. La gente de Éfeso vio el triunfo de la palabra sobre la hechicería. Hoy Dios sigue haciendo lo mismo. Su palabra crece y prevalece. Su palabra. Aplicación para nosotros, mis amados hermanos. Confíe en la poderosa palabra de Dios. No necesitamos trucos ni métodos humanos. El Evangelio es poder de Dios. Rechace todo sincretismo religioso. Cristo no comparte su gloria con ídolos o fórmulas mágicas. No trate de poner su Biblia ahí en una repisa, en lo alto de su casa, con el Salmo 91 abierto. No. Más bien léala todos los días y obedézcala. Cuando usted que llegue a su casa, no se la ponga solo acá. Se ponga allá arriba, en la repisa, en el armario. El próximo domingo voy para la iglesia y si se la pone acá nuevamente, no haga eso. Léala y estúdiela, medite, trate de memorizar. 3. Vive un arrepentimiento radical. La fe verdadera siempre produce frutos visibles. Como yo dije el domingo pasado, ciertamente no puedo examinar lo que hay en tu corazón, pero sí, los frutos son visibles. Y algunos de ustedes, en un grupo así de grande y pequeño igual. Ustedes saben que nuestra iglesia es pequeña. Les conozco a todos ustedes. Ahora, no saco conclusiones solo en lo que veo. Pero sí, cuando conversamos, cuando hablamos, cuando tratamos unos con otros, nos conocemos. Entonces no trate de engañarse usted mismo. No trate de usar el nombre de Jesús como que fuera un chazán para hacer un milagro, para recibir una ayuda superficial. No. Vive un verdadero arrepentimiento, porque la fe verdadera siempre produce frutos visibles. Por último, sea parte de la gran comisión. Nosotros somos llamados a ser instrumentos fieles de Dios. Romanos 10 habla de cómo irán si nadie les predica, cómo va a ir si no son enviados. Y algunos de ustedes no comparten el Evangelio porque tiene pena, tiene miedo a las preguntas que pueden hacerle. Entonces, lea la Biblia, encuentre métodos, predique el Evangelio nada más, pero predique solo usted mismo primero. Entonces, el poder imparable del Evangelio es evidente en estos textos. Estamos acá porque Dios ha transformado nuestras vidas. Estamos acá porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero ese arrepentimiento que produzca frutos visibles en nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo fiel y valiente del apóstol Pablo. Mi Dios, gracias por este héroe de la fe. Este hombre, Señor, común y corriente, pero con una fe auténtica, con una fe valiente, con convicciones radicales, con un llamado fiel, Señor, a usted. Permítenos, Señor, que en nuestra iglesia se levanten hombres y mujeres con un corazón ardiente, un corazón apasionado por vivir y compartir el Evangelio con otros. Mi Dios, te suplico que el Evangelio, Señor, en nuestras vidas sea cada vez más importante, que la cruz de Cristo cobre relevancia cada día más en nuestras vidas y en nuestras familias y acá en la iglesia. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos.